Amados hermanos, el día de ayer partió con el Señor nuestra hermana Marta Alfaro. No están aquí excepto Sarita, y también partió con el Señor el hermano Froilán. Vamos a hacer una breve oración pidiendo al Dios de paz y de consuelo dé precisamente esa gracia a la familia que queda. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú eres Dios de toda consolación. Pedimos que consueles a la familia Alfaro, una familia tan estimada por todos nosotros. Has llevado a tu presencia a nuestra hermana Marta y te pedimos en todo, Señor, que ese confort que tú das lo entregues a toda esta familia tan bella. De igual manera lleva consuelo a la familia de nuestro hermano Froilán y permite que toda esa familia te conozca, Señor, y se entregue a ti. Gracias, Padre, porque tú estás siempre con nosotros. Amén. Tomen su lugar, hermanos, y vamos a leer, o leo mejor dicho para ustedes, en la epístola a los Romanos, capítulo 14, del versículo 5 al versículo 12. Escuche. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Ahora le pido que ponga sus ojos en el versículo 8 y todos digamos este texto. ¿Está listo? Romanos 14, 8. Dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Estamos terminando este año muy especial, que se suma a los anteriores en un clima que nunca se había vivido. Pero dentro de todo esto, en el año 2026, esta iglesia de Portales, que no tiene nombre, las iglesias o los templos se llaman Betel, se llaman Betania, Monte de los Olivos. Esta iglesia no tiene nombre, pero es la iglesia de Portales. Esta iglesia va a cumplir el 2026, en la Semana de la Pasión, 100 años de que el pueblo de Dios está aquí adorando al Señor. Así que, si el Señor nos concede la vida, celebraremos un culto de acción de gracias por 100 años
de la iglesia de Portales, en Libertad 27, esquina con Reforma. San Simón de Ticumac, esa es la dirección, Portales es genérico, San Simón es específico. Alguien dijo que en el siglo XX, ese siglo fue el siglo de la iglesia evangélica. Pero todavía más, Editorial CLIE, por conducto de uno de sus escritores, previos estudios comparativos y estadísticos, dice que de 1925 a 1965 se escribió acerca de la iglesia más libros y tratados que en los 4 siglos anteriores a 1925. Es decir, desde la Reforma hasta esa fecha se escribieron más libros acerca de la iglesia que durante 400 años. Yo me pregunto, y traslado la pregunta para meditación, ¿cuántos libros se habrán escrito de 1925 a este año de gracia de 2023? Seguramente muchos. La iglesia es el conjunto de creyentes que han creído en el Señor Jesucristo y son salvos por la fe en el sacrificio, en su sacrificio en la cruz del Calvario. El Nuevo Testamento utiliza el término iglesia, que viene del griego eclesia, para denominar una asamblea, un grupo de personas, pero también para que ese grupo de personas, si tienen un común denominador, y el común denominador es que sean redimidos por Cristo el Señor, sean llamados entonces iglesia. También se utiliza el término iglesia para llamar así a una comunidad local, a una congregación, y este es el sentido general y más común de iglesia. La iglesia no es el templo, no es el edificio, pero según el Señor en Mateo 18:20 dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De manera que la iglesia puede estar reunida en un parque, la iglesia puede estar reunida en una casa particular, y bendecimos a Dios como empezamos en estos momentos. Bendecimos a Dios porque nos ha dado un templo donde se reúne la iglesia a adorar a su Señor. A excepción de nuestro Señor Jesucristo, no hay nada en esta tierra más hermoso que la iglesia. En la escuela dominical nuestro hermano preguntaba: ¿cuántos han tenido el privilegio de estar toda su vida, desde que nacieron hasta la fecha, en la iglesia? Bueno, yo soy uno de esos privilegiados. Dice el Salmo 133 que es bueno, y no solo bueno, sino delicioso, que los hermanos estén juntos y en armonía. El fundador de la iglesia es Cristo. Así está establecido en Mateo 16, 13 al 20. Y el objetivo de la iglesia, o el propósito del Señor entre muchos, es que sus hijos disfrutemos de la vida espiritual, de la vida nueva, de la vida gloriosa, de la vida que no está exenta de problemas,
de luchas, pero que en esta vida la disfrutemos sin discriminación alguna y menos contender por diferencias de opinión o detalles de la fe. Por eso es que las escuelas dominicales actualmente, respetuosamente, sin crítica, están tratando de presentarnos para conocimiento lo que otros hermanos en la fe han tenido para seguir adelante con su creencia en Cristo Jesús. Lo que buscamos, o mejor dicho, lo que el Señor en su propósito de establecer la iglesia hizo, fue que esa experiencia de fe cada día se enriquezca, cada día sea mayor y cada día sea mejor. Por tanto, bien recibido la experiencia de nuestros hermanos, algunos de ellos, por ejemplo, nuestros hermanos españoles, que vivieron una época de persecución cuando el general Franco derrotó a la República y que muchos de esos españoles vinieron exiliados a México. La iglesia en España luchó, fue perseguida, muchos encarcelados, muchos muertos, pero uno de estos cristianos, no había lo que hoy en día hay, es decir, todos los avances tecnológicos en materia editorial. Él tenía una máquina de escribir y en esa máquina de escribir escribía textos, seguramente que el texto de Juan 3:16, muchos textos escribía. Toda la noche se pasaba escribiendo textos. No había ninguna explicación, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Muchas hojas. Seguramente que había mimeógrafo, pero él todavía no tenía acceso a un mimeógrafo. Y entonces, esas hojas las recortaba. Tenía que hacer un breve viaje de su casa en Tarrasa a Barcelona en tren. Y entonces, a costa de que la guardia lo viera, a costa de eso, por una pequeña abertura de la ventana, iba echando esos textos. Volaban y la gente los recibía. Y de esa manera muchos españoles también recibieron a Cristo Jesús. En la iglesia, según lo que hemos leído, hay 3 principios fundamentales y son estos: no juzgar a nadie en la iglesia, no poner tropiezo a los hermanos en la iglesia y fundamentalmente esto: seguir el ejemplo del Señor de ser indulgente con nuestros hermanos y tratarlos siempre en amor. Bajo estos principios importantes, nuestro pasaje entonces nos ubica y menciona primeramente en el inicio a los llamados débiles en la fe. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Son aquellos que todavía no comprenden plenamente el significado de la salvación por gracia. Son aquellos que todavía carecen de una convicción plena. No pueden decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero les encanta todo lo que en los templos se hace y creen que cumplir con ciertas reglas, o mejor dicho, los débiles en la fe a los que se refiere el apóstol, en su tiempo creían
que cumplir con no consumir, no comer determinados alimentos o observar ciertos ritos religiosos los harían más aceptables delante de Dios. Si hay débiles, entonces debe haber fuertes. Los fuertes creían que las comidas o los rituales eran indiferentes. Pero sobre todo, los fuertes creían que nadie, ni uno débil, tampoco fuerte, debía juzgar a su hermano. Se dice en el versículo 1 del capítulo 14 que los fuertes deben recibir a los débiles y aceptarlos sin discriminación, pues otra vez, el objetivo de la vida cristiana es vivir en comunidad, no contender por las posibles diferencias de opinión o por detalles de la fe, sino disfrutar la experiencia en el Señor como parte de lo que Él da a sus hijos que se acercan a Él. ¿Cómo nos edifica cuando un hermano nos dice: estaba yo enfermo, pero Cristo me sanó? Otro nos dice: estaba yo triste, pero Cristo me dio paz, me dio alegría. Hoy día, sinceramente, no es relevante el asunto de juzgar a un hermano por lo que come o por lo que no come. Pero sí hay otras cosas. Por ejemplo, pido perdón. El orden cultural. Pero ni en eso debemos juzgar, porque el juicio solo corresponde al Señor. Otra vez pido perdón. Juzgar a nadie, porque el juicio solo le corresponde al Señor. Y fundamentalmente, en la iglesia todos somos hermanos. Y los hermanos, los diáconos cumplen una función, pero no son nuestros servidores, son servidores de Dios. Y cada uno de los hermanos y servidores del Señor seremos responsables ante el Señor, quien nos juzgará. Por tanto, nadie debe menospreciar a otro hermano en ninguna cuestión. En alimentos no se deben consumir aquellos alimentos que han sido ofrecidos a los ídolos. Primera a los Corintios 10, 28. Hay cuestiones culturales, hay cuestiones tradicionales. Luego aquí en el comedor, por ejemplo, los hermanos hacen el pan tradicional en la época de noviembre, que le llaman pan de muerto. Pero es pan de harina. No tiene ceniza de muerto ni hueso de muerto. Es un pan de harina. Son cosas culturales. No se debe juzgar al débil ni al fuerte, pues el fundamento de la aceptación divina. ¿Por qué es que Dios nos recibe a nosotros? Nos recibe por su misericordia, por su gracia y por su amor. Si el Señor ha aceptado en su iglesia al débil y al fuerte, nadie entonces tiene autoridad moral, legal o espiritual para juzgar al hermano o a la hermana en la fe. En esta iglesia existen hermanos de diferentes estratos sociales. Existen hermanos
tradicionales. Existen hermanos con culturas y con niveles sociales también diferentes, con realidades económicas distintas, hasta con trasfondos étnicos y hasta con identidades lingüísticas, pero todos somos salvos por la misma sangre, la sangre de Cristo Jesús. En general, la iglesia se compone de personas ricas, pobres, ancianos, jóvenes, adultos, niños, con educación o sencillos, progresistas. Las diferencias son representativas también de tiempos, de cultura y de edades. Vengo de estar con los intermedios. Les hablé acerca de la Navidad. Terminé de hablar y ¿qué creen que hicieron? Me aplaudieron. Eso no se puede hacer aquí, no se debe hacer aquí. Hay diferencias. En la iglesia, por tanto, no debe permitirse ni superioridad ni menosprecio. Todos los creyentes un día llegaremos ante el tribunal de Cristo. El argumento para asumir una actitud correcta en la iglesia está en la comprensión del Señor, su vida, su muerte y su resurrección. Y lo que leímos y repetimos todos juntos es una de las declaraciones de fe más elocuentes de la vida cristiana. Si vivimos o si morimos, para el Señor lo hacemos. Gloria a Dios. Quiere decir esto que toda nuestra vida y nuestras acciones están sostenidas por el sacrificio vicario que el Señor hizo en la cruz del Calvario, donde ofreció su vida para el perdón de nuestros pecados. Y el apóstol cita a un profeta no porque necesite validar su declaración, sino para recordar lo que siempre ha existido por parte del Señor para su pueblo. Isaías 45:23 está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Lo que está escrito en Filipenses capítulo 2, que Dios le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es Señor, para gloria de Dios Padre. En la iglesia debe prevalecer la solidaridad, el respeto, el compañerismo, la fraternidad. Por eso se les llama a ustedes y a todos nosotros para que apoyemos a los hermanos de Acapulco, para que apoyemos a los hermanos de la región chinanteca, para que toda necesidad, si está en nosotros, contribuir, lo hagamos. Porque de no ser así, no estaríamos nosotros siendo miembros dilectos de la iglesia. Hermanos, por cierto, tenemos un saludo que es único. Nadie más lo practica. La paz de Dios. Sigamos saludándonos con la paz de Dios. Y que no sea vituperada nuestra fe en Cristo jamás. Completando la enseñanza del apóstol, esa enseñanza, lo que está en la palabra, es la sana doctrina. No una opinión que tenga alguien, sino lo que está escrito con toda claridad. Se nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Las acciones justas de los creyentes propician paz,
contentamiento, porque es resultado de la operación y manifestación del Espíritu Santo en cada corazón. La iglesia, por otro lado, es el cuerpo de Cristo. La Santa Biblia, este bendito libro, nos ha sido dado por el Señor para instruirnos y para enseñarnos a ser pacientes y fundamentalmente para tener esperanza en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Como lo hemos cantado hace unos momentos, un día Cristo volverá. No lo sabemos cuándo, no lo sabemos a qué hora, pero su palabra bendita nos da toda seguridad para esperar el día alegre cuando Cristo volverá. Que no haya diferencias, y no hay mejor tiempo que este, el tiempo de la Navidad, cuando se propicia un clima, si usted quiere, sentimental, pero propicio para que se haga realidad el canto de los ángeles. No que haya hombres de buena voluntad, porque casi no los hay, pero sí hay buena voluntad de Dios para con los hombres. Sea lo que fuera que pudiera dividirnos, no nos fijemos en eso. Aceptémonos como Cristo nos aceptó. Que el Dios de toda gracia haga que nuestra fe produzca una vida de tal gozo y paz por el poder del Espíritu Santo, para que podamos abundar en esperanza. Y esta invitación, el viernes, sábado y domingo, celebraremos la Navidad allá en la mansión, como un testimonio a mucha gente que va a ir de que Cristo ha nacido. Templos evangélicos se están cerrando, se van de vacaciones. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. San Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Con eso ya está diciendo todo lo que corresponde a su nacimiento. El hermano en la escuela dominical dijo: no hay fecha. Es cierto, no hay fecha. Pero en la biblioteca ulpiana, en la biblioteca palatina, 400 años estuvieron allí los registros del censo de Quirino, hecho en el tiempo del emperador. Se quemaron los godos, Alarico quemó esos archivos, no más. Pero Agustín, obispo de Hipona, Clemente de Alejandría, Ignacio de Antioquía y todos los padres de la iglesia del siglo II, III y IV dan fe. Ile octavos nonatus januarios. Esto está en latín. Quiere decir que el niño, según ellos, nació el 8 de noviembre. Pero aquí estamos la iglesia. Aquí estamos la iglesia. Y Él ha nacido en nuestro corazón. Los pastores se postraron ante el Rey. ¿Quiere usted postrarse ante el Rey de la iglesia? ¿Quiere usted adorar al Señor de la iglesia? ¿Quiere usted hacerlo con todo su corazón para darle gracias al Padre que nos dio a su Hijo y que nos ha constituido como iglesia? Demos gracias al Señor. En un sentido espiritual profundo, dobleguemos toda nuestra cerviz para darle al Señor de la iglesia el loor, la honra, la alabanza y sobre todo nuestra gratitud.